Buenas noches. Hace unos días la fiscal de la Nación ha denunciado a algunos congresistas por el delito de negociación incompatible por haber dado una ley para que pudieran cobrar tanto su remuneración como congresistas como su pensión como miembros de las Fuerzas Armadas, llámese policiales o militares. Hay ciertas imperfecciones, consideramos, en esta denuncia, o cierto desconocimiento por parte de la Fiscalía, que se viene repitiendo constantemente en un gran número de fiscales. Un desconocimiento, tanto de las normas extrapenales como de las normas penales. El Tribunal Constitucional señaló que no había incompatibilidad entre percibir una remuneración y una pensión. Es una sentencia del Tribunal Constitucional de hace unos pocos años. Lo que señalaba la Constitución que estaba prohibida era la doble remuneración estatal. O sea, yo no puedo tener dos trabajos remunerados en el Estado, salvo la docencia o la educación, la docencia universitaria. Entonces la Fiscalía de la Nación esgrime que habrían cometido el delito de negociación incompatible. ¿Qué es el delito de negociación incompatible? Es un delito que, a mi entender, debería ser expectorado del Código Penal. Se confunde mucho con el delito de patrocinio ilegal, que es aquel funcionario o servidor público que patrocina intereses privados en la administración pública. Pero ¿cuál es la diferencia? El delito de negociación incompatible señala que es aquel funcionario que por razón del cargo interviene en una contratación estatal o en un asunto estatal que en forma directa, indirecta o por actos simulados se interesa indebidamente en una contratación o en un acto estatal en beneficio propio de terceros. Acá hay un error. Yo creo que todo funcionario que participa en un proceso, en un procedimiento, en un acto estatal, debe interesarse, por supuesto, de que la necesidad estatal sea satisfecha. O sea, debe tener lo que se llama un interés debido en que el Estado haga las cosas correctamente y que exista un buen resultado de su accionar. ¿Cuáles son las modalidades típicas que señala el tipo penal? Interesarse directamente. Es que yo, funcionario que participo, me intereso directamente. Indirectamente utilizo a terceros para yo beneficiar indebidamente a un tercero o a mí. Y por acto simulado, señala la doctrina que es que el funcionario aparentemente se interesa debidamente en la contratación pública, pero tiene un interés subalterno de favorecer a un tercero o hacer un acto en provecho propio. ¿Por qué digo que debería ser expectorado del Código Penal? Porque este delito es un delito subsidiario de la colusión. La colusión que sanciona el pacto colusorio, el acuerdo de voluntades, para otorgar a determinada persona o determinado ente jurídico una contratación pública, una concesión pública. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La doctrina señala y la jurisprudencia que es el buen funcionamiento de la administración pública. Pero regresando a la denuncia planteada por la Fiscalía, debemos decir que el acto no era ilícito, porque no está prohibido percibir una remuneración y una pensión. Ahora, puede haber sido un conflicto de intereses de algunos congresistas, sí, un tema ético. Algunos de ellos, tengo entendido, no votaron, se vieron favorecidos. Había normas del gobierno central que estaban prohibiendo que percibieran tanto la remuneración como la pensión. Entonces dieron esta norma para que ya no hubiera este impedimento, sobre todo por el tema del Ministerio de Economía, la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, señalaba eso que era contrario a lo reseñado, lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia ya comentada o reseñada. Entonces, interés directo. Sí, había un interés directo, pero todo delito requiere una lesión a un bien jurídico protegido o una puesta en peligro del mismo. La Fiscalía ha analizado
cuál es el bien jurídico protegido que se ha lesionado o que se ha atentado, ¿no? Si consideramos como un delito de peligro, ¿no?, la negociación incompatible, ¿cuál es el bien jurídico sobre el cual se ha atentado si el acto no es ilícito? Recibir una pensión y una remuneración no es un ilícito. Podrán decir los congresistas ganan 25.000 soles, más la pensión, que es mucha plata, sí, ¿no? Pero no es ilícito. O sea, la Fiscalía está persiguiendo conductas que no son ilícitas, que pueden ser antiéticas, ¿no? Pero no son ilícitas. El hecho concreto es que la pensión y la remuneración sí se puede percibir en este país. Ahora, el interés, sí, ha habido un interés, pero ha sido un interés indebido. Se ha torcido la norma, se ha obviado la norma, hay una disfuncionalidad normativa que los congresistas han realizado. No hay un acto indebido. Un interés sí, probablemente. Existe otro tema. Señala también la norma constitucional que los congresistas, igual que los jueces, no pueden ser sancionados por la orientación de su voto, ¿no? Entonces, no le vemos a la denuncia fiscal, que seguramente el Congreso obviamente no la va a aprobar, ¿no?, la denuncia constitucional, pero no le vemos razón de ser. Lamentablemente la Fiscalía sigue cometiendo errores y criminalizando conductas que no son delictivas, llenándose de procesos que muchas veces los fiscales ni siquiera van preparados a las audiencias. Entonces hay una llamada de atención acá a la Fiscalía de la Nación, porque el hecho de aprobar esa ley no constituye negociación incompatible, porque ¿cuál es? Interés indebido es igual a interés ilegal, subvertiendo normas. ¿Cuál es la norma subvertida? No hay una contravención a la normatividad, ¿no? Y no lo dice tampoco en la acusación constitucional, es muy vaga. De una persona que es fiscal de la nación, con el respeto que su alto cargo nos merece, pero se debe tener cuidado al plantear denuncias por denunciar. Tenemos opiniones negativas de la gran mayoría de congresistas, ¿no? Es un Congreso que no tiene legalidad, pero no legitimidad ciudadana, y que tiene muchas conductas que atentan contra la persecución del delito, con las normas que ya resellaremos quizás en otra oportunidad. Eso es lo que les quería comentar, ¿no? No nos podemos llenar o podemos tipificar conductas delictivas que pueden ser antiéticas como delito. Muchas gracias.